Gracias porque has permitido esta conexión y rogamos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas y sabemos, Señor, que en medio del dolor y la aflicción podemos ver tu rostro, podemos ver tu misericordia y ver tu cuidado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy el servicio tiene un sentido muy especial por parte de la iglesia como familia, porque durante estas semanas y este tiempo han partido para la presencia del Señor dos padres y dos abuelos de parte de nuestra iglesia. El señor Tulio Benavides, padre de Mercedes, que partió para la presencia del Señor, e igualmente el señor Mario Rincón, que es padre de Sonia, parte de nuestra iglesia también, han partido también a la presencia del Señor. Entonces hoy es un servicio donde queremos recordarles y expresar a toda la familia que se está conectando hoy con nosotros, las familias de estos dos núcleos familiares, expresarles todo nuestro cariño, nuestro afecto, reconfortarles en el Señor y poderles decir que como iglesia les acompañamos en la partida de estos dos seres queridos que a través de esta pandemia pues ha cobrado muchas vidas en el mundo. En Colombia llevamos sobre los casi 50,000 fallecidos, en el mundo más de 1,5 millones. Entonces seguimos enfrentando estas tragedias en nuestras vidas y esta pérdida de seres queridos que producen experiencias emocionales muy difíciles. Y por eso yo quiero hoy que me acompañen y vamos a estar revisando, estudiando la palabra de Dios, cuáles son los propósitos de las pruebas. ¿Las pruebas tienen algún propósito? Y alguien me preguntará, pero ¿cómo puedo encontrar un propósito cuando mi padre ha fallecido, cuando la familia ha entrado en una aflicción? Y estas tragedias de las vidas nos han producido dolores y cicatrices y hemos tenido que derramar lágrimas en momentos difíciles. Ahora, pastor, ¿puede haber propósitos en las pruebas? Sí, esta mañana vamos a ir a un texto que nos va a permitir ver cómo Dios tiene propósitos en las pruebas y qué busca Él de nosotros. Ahora, la gran pregunta y que muchos nos hacen, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué hay sufrimiento en la vida? Bueno, ese no era el plan de Dios, ¿sí sabían? ¿Qué había en el Edén? ¿Recuerdan? En el Edén no había muerte, no había sufrimiento, no había dolor, no había llanto. ¿Y qué pasó? Pues nosotros, el hombre, tomó la decisión de pecar. Y cuando entró el pecado en el mundo, la escritura dice que entró el sufrimiento, el dolor y la muerte. El Señor dijo, el día que comieres de él, ¿qué? Ciertamente morirás. Y entonces vino el parto con dolor, vino que tendrás que comer el pan con tu sudor tu frente, tendrás que arrancarle en la tierra el trabajo, y vino la enfermedad y la muerte, y todos aquellos que fuimos naciendo a través de esta generación, tuvimos que hacerlo. Ahora, ese no era el plan de Dios. Pero el pecado, cuando entró al mundo, nos separó de Dios y trajo aflicción y trajo dolor y trajo muerte. Romanos nos habla el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted tenía esa pregunta, la escritura lo dice claramente. Fue el pecado del hombre el que causó su propio sufrimiento. No era el plan de Dios. El plan de Dios era tener al hombre en el Edén y tener y caminar con él y tener una comunión perfecta. Ahora, cuando llega el sufrimiento a nuestras vidas, y estoy hablando desde el punto de vista creyentes, porque tengo dos familias queridas, Mercedes y Sonia, sus familias, parte de algunos y no todos, pero todos conocen de la gracia y del amor de Dios como Salvador. Y sé de ellos dos, tanto Tulio como Mario, conocieron de la palabra de Dios, caminaron con el Señor, y aquellos que han recibido a Cristo como Salvador están en la presencia del Señor. Eso lo dice la Escritura. De tal manera que nosotros los creyentes tenemos otra perspectiva de ver la muerte y la partida de nuestros seres queridos. Tenemos una perspectiva diferente. Cuando usted tiene una perspectiva humana o humanística, todo es fracaso. Cuando usted tiene una perspectiva pesimista, todo es tristeza. Cuando usted es creyente, tiene una perspectiva de esperanza. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque vemos las cosas a través de Cristo, de la persona de Cristo. Un ejemplo muy claro, Pablo tiene una perspectiva del sufrimiento muy interesante, muy diferente. Pablo dice en Filipenses 4:4, le dice a la iglesia de Filipos cuando estaba en momentos difíciles, regocijaos en el Señor, siempre os digo nuevamente, regocijaos.
Pablo dice, mire, en medio del sufrimiento, de gracias, regocíjese. Y uno dice, pastor, ¿cómo? Eso es imposible. ¿Cómo usted me pide que si mi padre falleció, yo me regocije? Bueno, la Biblia pide que su perspectiva es diferente. Vea las cosas en la perspectiva correcta. La aflicción permite ver también el gozo de un Dios amoroso. Debemos tener gozo en la aflicción. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos se fueron al cielo, porque tenemos una esperanza de volverlos a ver. Eso es una maravilla. Ahora, recuerden a Pablo. Pablo cuando fue llevado, recuerdan allí en Hechos capítulo 16, versículo 25, Pablo es llevado a la cárcel con Silas, recuerdan, por predicar el evangelio. Los azotan, los meten en lo más profundo. Y dice que a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo? Quejándose, qué suerte mía, por qué predicar el evangelio. Dice que, ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban orando y cantando himnos. Hermanos, es la perspectiva correcta la que nos permite ver el sufrimiento como la gran oportunidad de gozarnos en Dios. Pablo nos da ese ejemplo. En medio de una adversidad, Pablo canta. Qué absurdo, pastor, eso no tiene sentido. Para nosotros los creyentes sí. Para usted si conoce a Cristo, sí. En la aflicción debe traer gozo, debe traer esperanza. Y esas crisis, en los peores momentos de las crisis de la familia y cuando tenemos crisis, tenemos que entender que la perspectiva de ver a Cristo es lo más importante. Mire, tarde o temprano todos tendremos que entrar en la aflicción, todos, y tenemos que prepararnos. Tarde o temprano perderemos un padre, una madre, un hermano, unos hijos o esposas. Es una situación que definitivamente tendrá que venir. Ahora, Job, allí en el Job, en capítulo 5, versículo 7, Job dice algo bien interesante. El hombre nace para la aflicción. Léalo. Job 5, 7. Dice que el hombre nace para la aflicción. Y es una verdad absoluta. ¿Quién no ha pasado por el dolor? Todos. Ahora, hay un clásico, si usted me acompaña y es nuevo, me está acompañando hoy. Lo invito después del servicio, coja una Biblia y lea el libro de Job. Ese es, digamos, el libro de Job es el clásico sufrimiento del creyente justo. Así se resume. Y Job, si usted lee la historia, Job perdió primero sus bienes, luego perdió sus hijos, luego perdió su salud y tuvo una esposa que no entendió nada de esto. Entonces, el hombre estaba perdido, estaba en el sentido con un sufrimiento absoluto. Tuvo una prueba severa. Job es un ejemplo de la aflicción con una perspectiva correcta. ¿Por qué? Si usted lee todo el libro, Job dice algo maravilloso. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando pasa toda esta situación, Job simplemente dice, yo sé que mi Redentor vive. Es la perspectiva correcta de ver en la aflicción esperanza y gozo. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Yo sé que mi Redentor vive. Job estaba diciendo algo muy sencillo. Dios tiene un propósito. En esta aflicción hay un propósito. Búsquela. En esta aflicción Dios tiene un plan. Cúmplalo. Y en esta aflicción hay una bendición. Recíbala. Eso es lo que quiere decir. Yo sé que mi Redentor vive. A veces eso es una frase de cajón para muchos creyentes. Pero el trasfondo es que yo sé que mi Redentor vive es porque hay un propósito, porque hay un plan y hay una bendición. Búsquelo de esa manera en la aflicción. Permita que Dios haga esa obra. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá porque hablando de Pablo y de Job como hombres que sufrieron, pero que tuvieron una perspectiva muy interesante, la perspectiva correcta de ver en el sufrimiento gozo. Quiero que vayamos a ver a un hombre que realmente para mí fue el hombre que tuvo la prueba más severa que cualquier ser humano pudo haber tenido. Fue la prueba mucho más severa que Job, sí, mucho más severa, mucho más fuerte que Pablo, mucho más fuerte. Y yo quiero que vayamos y entender que esto lo sufrió un hombre de carne y hueso, un hombre que tuvo sentimientos, emociones, que tuvo anhelos, que tuvo un proyecto de vida y que Dios tuvo que probarlo fuertemente. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, es Abraham. Y Abraham es el ejemplo de la prueba más severa que cualquier ser humano iba a poder tener. Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 1. Y aquí vamos a ver cuál es la perspectiva correcta en las pruebas. Y tuvo la correcta, Abraham. Dice Génesis capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué dice? Lo probó. Entonces, mis queridos hermanos, las aflicciones van a llegar.
¿Fueron resultado en el Edén por el pecado? Sí. Pero Dios también las va a utilizar y va a probarnos. Dice que Dios probó a Abraham. Pregunto, ¿Abraham estaba en pecado? No. ¿Estaba en desobediencia? No. ¿Estaba en rebeldía? No. Era el amigo de Dios. Si usted lee Génesis, dice que Dios lo llamó su amigo. Hasta este punto, Dios le había dado a Isaac. Recuerde que Isaac nace a los 100 años de edad de Abraham. 100 años fue un nacimiento milagroso y extraordinario. Sara tenía los 90. Y estamos hablando de edades físicas literales. No estamos hablando de algo supuesto. No, era realmente edad cronológica de 100 y 90 años, donde ya había cesado la fertilidad de cada uno de ellos y la fuerza fértil se había perdido. Pero es que para Dios no hay nada imposible y Él donde no hay nada, Él comienza todo. Donde hay cero, Él da fuerzas al que no las tiene. Explíqueme eso. ¿Cómo Dios puede dar fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Cuánto es cero? 1 por 0, 0. Entonces, donde no hay nada, ¿cómo Dios hace? Pues ese es el Dios que tenemos. Él hace cosas donde no se puede, donde no es posible, porque es Dios y a Dios en eso es incomprensible para nosotros, pero vemos la realidad. Ahora, dice que Dios lo probó. ¿Y qué hizo? Dice que probó Dios a Abraham. Entonces trajo una prueba. Dios va a traer en su vida pruebas, pero no para fastidiar nuestras vidas, no para crear amargura o desasosiego, decir, si ve, desde que usted se metió a cristiano, mire lo que le pasa. ¿No ha escuchado esa frase? Mire, desde que usted recibió a Cristo, mire cómo le ha ido mal en el trabajo. Mire mire la gente lo rechazó. Y sucederán todas esas cosas porque obviamente tienen que venir a nuestras vidas. Pero Dios nos va a probar, pero con propósitos. Mire, Dios no trae pruebas al azar, como simplemente vamos a ver qué pasa o qué sucede. No, Dios va a buscar en usted resultados para su gracia y su amor y sus propósitos divinos. Dios hará eso. Dios trae cualquier aflicción con un propósito real. Ahora dice, miren la prueba. Entonces, capítulo 22, versículo 1. Y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí, y le dijo, versículo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrece allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué locura! Dios le pide que sacrifique su único hijo a los 100 años, ya no hay más oportunidades, y no solamente al único, sino al que ama. Son dos componentes que es muy importante. Ahora, le pide un sacrificio humano. Eso es ilógico. Eso va contra la teología de Dios, contra el amor de Dios, contra la orden de Dios. Recuerde que tener sacrificios humanos era pagano. Solamente se ofrecía a Moloch. Pero Dios le pide esa manera y entonces Abraham dice, pero esto es extraño, porque Dios pide un sacrificio humano. Esto es un golpe a la promesa de Dios, es un golpe y corta la línea mesiánica. No lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. Y fue una prueba muy severa. Tan severa es que una cosa, le voy a decir por qué la aflicción de Abraham es la aflicción más fuerte que un ser humano haya podido sobrevivir y entender y llevar en su vida. Porque una cosa es que muera su ser amado de muerte natural o de alguna enfermedad o de alguna situación, a otra cosa es que usted lo mate usted mismo. Eso marca la diferencia. Esta es una prueba severa, no solo porque Isaac iba a morir, sino que él mismo lo iba a matar. Y no era solamente su único hijo, sino el que amaba. Esto es una prueba ilógica. Va en contra de todo lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Recuerdan cuál fue el pacto con Abraham? Haré de ti una gran nación y serán benditas todas las naciones en ti y poseerás la tierra y serás bendito y el que te maldijere será maldito y el que te bendiga. Y abre como 7, cuando usted lea cuál es el pacto de Abraham, son 7 bendiciones hermosísimas y grandísimas. Ahora, esto era ilógico, esto iba en contra del plan de la redención, porque de Abraham vendría el Redentor Jesucristo. La línea mesiánica iba ahí por Abraham. Entonces, esto iba en contra de todo. Y Abraham dice, y usted pensaría, bueno, esto es ilógico, yo tengo que hablar con Dios, tengo que llegar a pensar qué es lo que está pensando Dios. Pues mire que no. Si usted mira el versículo 3, ¿qué dice? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña por el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué cosa?
¿Qué hizo este hombre? Preguntó, cuestionó, argumentó, hizo una disputa, puso dudas, hizo alguna reacción. No, su respuesta ¿cuál fue? Se levantó, dijo, si Dios lo ordena, lo voy a hacer. Pero un momento, pastor, pero sí lógico. Sí, la lógica de Dios no es nuestra lógica. La escritura dice claramente que mis caminos no son vuestros caminos ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Dios actúa de una forma sobrenatural y fuera del contexto racional nuestro. Usted me va a decir, pastor, pero yo tengo que entender a Dios. No puede, no lo intente. Dios no puede ser entendido con nuestra mente finita. Solo Dios puede ser creído. Crea en Él. El resto Dios hará. No se preocupe. Y esto fue lo que hizo Abraham. Dice que se preparó y se levantó. Fue un hombre sorprendente. Imagínense, le dice Dios, vas a matar a tu único hijo. Bueno, listo, Señor. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo diría, como la palabra decimos, ¿por qué tan fresco? ¿Por qué tan relajado? Bueno, porque él tenía la perspectiva correcta en medio de la aflicción. Su perspectiva no era mirar las circunstancias, mirar el dolor o mirar la pérdida de Isaac. Su perspectiva estaba en Dios, que él dijo, Dios lo prometió y sé que lo cumplirá. No sé cómo. Si él me pide que lo haga, lo haremos. Mire el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros, a vosotros. Ahora, muy interesante que dice, vamos a adorar. Él no dijo, voy a ir a llorar, a suplicar. No, Señor, no hagas esto. Esto es ilógico. Esto va contra mi teología, mi conocimiento. Yo he confiado en ti. No me traiciones de esta manera. No, Abraham no dijo, ¿qué se fue? Adorar. ¿Usted es capaz de adorar en medio de la aflicción? Y yo invito a Mercedes y a Sonia y toda su familia, sus nietos, toda la familia que rodea alrededor de sus papis, los abuelos. ¿Ustedes tienen la capacidad de adorar en medio del dolor? Claro, esa es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta, la de Abraham, dice que se fue ¿qué? A adorar. No a decir, hijo, la última vez que te voy a ver, dame un abrazo, un beso, juguemos ajedrez antes de despedirnos y qué sé yo. No, ¿qué hizo Abraham? Adoró. Dice que fue y adoró. Pero viene una frase maravillosa, dice, y volveremos a vosotros. ¿Habla en singular o en plural? Habla en plural. Significa que le dijo, ¿saben qué? Yo voy a volver con mi hijo. Pero, pastor, un momento, ¿no dice que Dios le dice que sacrifique? Sí, pero eso se llama fe y perspectiva correcta en medio de la aflicción. Él dijo, yo voy a volver con mi hijo. No sé cómo, pero yo vuelvo con él, porque Dios me lo prometió, pero yo voy a hacer su voluntad. Ahora, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y las llamas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué pregunta más agonizante? Ahora, me enternece cómo Isaac hace la pregunta, ¿sí? Y dice, papá, ¿y qué? ¿Me vas a matar? ¿Y por qué Isaac no salió corriendo? Ese es un muchacho entre 14 y 16 años. Ojo, Abraham tiene 100. ¿Quién corre más? ¿La liebre o la tortuga? La liebre. Yo de él le digo, no, papá, estás loco, adiós, yo me voy con mi mamá, ¿cómo me vas a matar? Infiero y por deseo del Señor, dice, Señor, ¿qué es esta escena que podemos sacar? Abraham fue un padre de ejemplo de fe. Y el muchacho dijo, papá, si Dios te dijo eso, yo te creo. Y si hay que hacerlo, pues hagámoslo. Ese es el ejemplo de un buen sacerdote. Ese es el buen ejemplo de un padre de fe. Esa es la confianza de un padre terrenal en sus hijos, sus abuelos. Y te digo, papá, si tú lo dices, y si Dios te lo dijo, y si es por ahí el camino, pues papá, aquí estoy. Y recuerden la historia, dice que Isaac dijo, ¿dónde está el carnero? Y eso fue una pregunta agonizante, pero dice, bueno, papá, dice, si ustedes leen más adelante, simplemente lo amarró, lo puso, él no tuvo que luchar con Isaac, no tuvo que pelear con Isaac, simplemente dijo, papá, si es así, adoremos al Señor. Eso hace un buen padre. Esa es la influencia de un padre de fe y que tiene la perspectiva correcta en medio del dolor. Ahora, no puedo decir que no tenía el corazón en la mano Abraham. Claro que sí. Yo creo que estaba bien acongojado. Mira el versículo 10. Y dice,
Y versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Muy bien. Hasta ese momento no hay duda absoluta que Abraham quitaría la vida de Isaac. Por eso, hasta ese momento, por eso la Escritura reconoce a Abraham como el padre de la fe. Dice que creyó y le fue contado por justicia, por rectitud, por integridad, por honradez, por humildad, por entrega y sumisión. Creyó y le fue contado por justicia. Este es el hombre de mayor modelo de confianza en Dios, aparte del Señor Jesucristo. Si usted quiere ver a alguien que confía realmente en Dios, es Abraham. Los sufrimientos de Job, hay una diferencia. Me dice, pero un momento, pastor, Job sufrió mucho. Sí, pero no le quitó la vida a ninguno. Aquí Abraham iba a quitarle a su único hijo. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7. Y Dios le dio más. Aquí había uno. Y él mismo lo iba a sacrificar, iba a cortar la posibilidad de tener una familia. Esa es la gran diferencia. Este es un hombre que ante lo contradictorio y lo incomprensible y lo doloroso, simplemente fue sumiso, obediente y un adorador. Estamos dispuestos a ser como Abraham ante lo absurdo, difícil, doloroso, doblar nuestras rodillas y decir, Señor, si yo tengo que hacerlo, lo haré y te voy a adorar y estaré dispuesto a hacer lo que tú ordenes que así sea. Mira el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio 2 voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Qué lindo. Y Dios juzga a Abraham por su disposición de fe, por su obediencia y por su sumisión, y prueba que Abraham pasó. Dios dice, versículo 1, y probó Dios a Abraham. Dios nos va a probar, hermanos. Tarde o temprano vendrá la prueba de Dios. La pregunta es, ¿pasaré el examen? ¿Aprobaré la prueba como lo hizo Abraham, el cual obedeció sin pensar en el costo? Era un costo muy alto. El versículo 12 dice, ahora entiendo por qué no me rehusaste tu hijo. Versículo 12. Era un costo muy alto, pero las pruebas pueden ser de esa manera. Vamos a pasar a probar o a ser probados en cosas muy semejantes como Abraham. ¿Por qué? Porque vos, Señor, nos va a probar en cosas muy cercanas a nosotros. Va a tocar nuestras vidas, tarde o temprano. Y tarde o temprano, voy a decir algo, usted tendrá que entregar su propio Isaac. Dios un día va a decir, bueno, Mauricio, Alice, Marisol, hoy vengo a probarlos y quiero que entreguen lo único que tienen y lo que más aman. Y tendremos que entregar nuestro Isaac y tendremos que decirle, Señor, si Dios me pide esto, lo haré. Porque sé que hay un propósito en ello. Porque sé que Dios tiene un plan en ello. Y porque sé que habrá una bendición en ello. ¿Y cómo lo sé? Mire cómo termina. Y antes de esto, para regalarles 4 o 5 pensamientos muy lindos. Mire, y dice el versículo 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Ese es el plan de Dios. Todo estaba, no había nada, era un monte vacío, estéril. Y Dios le lo prueba y dice, aquí hay un propósito, yo quiero probar tu fe, yo quiero ver si realmente me amas. Mire el versículo, cuando dice el versículo 12, por cuanto dice, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios con Abraham? Buscar si él temía a Dios. Temer nos habla de miedo, habla de reverencia y honra. En esa palabra, no es temor, no, del temor que conocemos. Dios dice, ese era mi propósito.
Ahora he descubierto, ahora, Dios lo sabía, claro, Dios es omnisciente. Entonces, pastor, un momento, devuélvase ahí. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Para que Abraham lo descubriera. Las pruebas tienen un propósito para que usted descubra cosas en su vida. Ya Dios lo sabe. Dios sabe cómo voy a reaccionar ante la muerte, la enfermedad. Pero Él quiere que descubramos a través de ello, de las aflicciones, propósitos en nuestras vidas. Había un plan. Mire, ¿cuál era el plan de Dios? Había un carnero. ¿De dónde salió? De la gracia de Dios. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo vieron? Porque todavía no estaba, porque los planes de Dios resultan en los momentos en que nosotros menos los esperamos. Ahí llegan. Entonces el plan de Dios ya estaba perfecto, allá el carnero estaba listo. Y lo más lindo de todo, mire cómo termina, cuál fue la bendición. Te recuerden que todas las aflicciones tienen un propósito, hay un plan de Dios y tienen bendición. ¿Cuál fue la bendición final? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, dice, Jehová proveerá. Jehová Jireh en el hebreo. Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Y cuál es la bendición? De ahí en adelante Dios le proveyó a Abraham, ¿qué? Bendición tras bendición tras bendición. Porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Mis queridos hermanos, tarde o temprano tendremos que sacrificar o entregar nuestro propio Isaac. Yo siempre me he hecho la pregunta, no sé quién va a desaparecer en la familia, pero siempre le digo al Señor, prepárame para encontrar un propósito cuando venga el momento difícil, para entender ese plan que tú tienes en mi vida y para recibir la bendición con la perspectiva correcta. Y que yo pueda tener el corazón de Abraham. Abraham es el ejemplo humano más sorprendente de fe. Es el modelo de confianza en Dios. Si usted me pregunta, ¿qué es fe? Es eso, confiar en Dios, en que Dios tiene propósitos, planes y bendiciones en nuestras vidas a través de las aflicciones. Recuerden el capítulo 22, versículo 1, dice que Dios probó. Dios dijo, tengo que probar a este hombre. Tengo que saber a quién ama más. Tengo que saber si teme a Dios y me teme a mí. Realmente me reverencia. Su corazón está conmigo. O hay placeres, orgullos o pasiones que más embarcan su vida. Esperemos que si Dios pide en algún momento, lo hagamos. Ahora, versículo 12 dice, ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios. ¿Qué dice? Pasó la prueba. Y fue un verdadero adoración. ¿Cómo logró hacer esto? ¿Cómo logra hacer esto Abraham? Hebreos, vayan conmigo a Hebreos 11:17. Vayan a Hebreos 11:17, rápidamente. Hebreos 11:17. ¿Cómo logra Abraham pasar la prueba? Ahora, usted me va a decir, pero es que Abraham era un superhéroe, un superhombre. No. Abraham, vuelvo y digo, era un hombre como usted y como yo, de 100 años de edad, con debilidades, pasiones, dificultades. Con los caballeros en la escuela dominical, los sábados a las 8, con nuestro hermano Juan Pablo, estamos estudiando, vamos en Génesis, y estamos hablando de la vida de Abraham. ¿Sabe que Abraham dijo mentiras? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué dijo? Que Sara era ¿qué? Su hermana. Mentiroso. Era un hombre igual, temeroso, tenía miedo de los reyes que si llegase a un lugar por la belleza de su esposa lo mataran. Y dijo mentiras. Ahora, si usted recuerda cuando vino el anuncio para que Isaac iba a nacer de él a los 100 años, ¿sabe qué dijo Abraham? Usted recuerda en el versículo, ahí en Génesis dijo que él se rió, como diciendo, Señor, no me tomes del pelo. ¿Cómo se te ocurre? Yo tengo 100 años, esto es una broma. Y él se rió. No solo, siempre nos acordamos de Sara. Recuerdan, siempre dice, Sara se rió y siempre le estamos como dándole duro a la pobre Sara. No, se rió primero Abraham, ¿sí sabía? Era un hombre como usted y como yo. La diferencia es que tenía la perspectiva correcta. Era un hombre que había confiado en Dios 100%. No había duda. ¿Cómo logra esto? Hebreos 11:17 dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, pruebas, tribulaciones, aflicciones, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su
unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí está el versículo. ¿Cuál es la clave del tema? ¿Cómo es que él logra hacer esto? Ahora, hasta acá Abraham nunca había visto resurrección. Si usted lee toda la Biblia, desde Génesis hasta donde vamos, no había un primero resucitado. Entonces, él no sabe qué es la resurrección. Es un concepto que todavía no existía en vivencia. No se había visto. Pero él dice, y en su pensamiento, cuando dice, volvamos a Génesis, hay versículo 22, por favor, vayan conmigo. Cuando él dice, volveremos, él dice, y lo está diciendo de esa manera, y esa es la interpretación, dice, volveremos significa que aunque yo mate a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Entonces, ¿cómo es que él logra el superar esta etapa tan difícil, esta prueba? Simplemente cree que Dios va a resucitar de los muertos a Isaac. Aunque no había visto la resurrección, y Dios es fiel y resucitará para cumplir su pacto. Dice él, Dios va a hacerlo. Y él dice que él quería ver una resurrección. Yo creo, voy a decir algo que suena como extraño, no está en la Biblia, es algo que tengo en mi pensamiento. Yo creo que Abraham, vaya ahí a Génesis 22, vuelvo a mi versículo para que no se me pierda, Génesis 22. Voy a decir algo que de pronto es un pensamiento mío. Yo creo que él se desilusionó y dijo, yo quería ver una resurrección. Yo quería ver una resurrección. Yo quería ver cómo Dios traía de la muerte a mi hijo y ver un milagro extraordinario y ser testigo de eso. Lo digo como un pensamiento. Yo creo que él dijo, yo quería una, pero no la vio, porque Dios no era su plan. El plan de Dios no era ese. Ese no era su plan. El plan de Dios era detener la mano de Abraham y dice, ahora conozco que me temes, que me amas de todo tu corazón y has entregado lo que más amas. No hay nada que te separe entre tú y yo. ¡Qué maravilla! Mis queridos hermanos, en Juan capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué maravilla! Esa es la confianza que tenemos. Abraham nos habló de la confianza en una resurrección. Y dice que Abraham dice ahí en Hebreos que él pasó la prueba porque sabía que Dios podía traer de la muerte a la vida a su hijo. ¿Y eso es una realidad hoy para nosotros? Claro que sí. Frente a la puerta y al sepulcro de Lázaro, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y al que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, ven fuera. Ese es el Dios que amamos. Es el Dios que nos resucitará cuando venga por su iglesia. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados y transformados en una abrir de ojos. ¿Vamos a ver el milagro de la resurrección? Claro que sí. ¿Abraham no lo vio? No. Pero nosotros lo veremos porque es una promesa. ¿Podemos atravesar las pruebas más severas? Sí. Pastor, ¿usted no sabe qué es perder un familiar? Bueno, tal vez no. He perdido algunos distantes, mis abuelos y diferentes personas. Pero las pruebas más severas se pasan si confiamos en Dios. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Y Dios guarda sus promesas. Dios nunca se equivoca. Dios cumple sus propósitos y Dios guarda su palabra. Dios nunca se va a equivocar. Él es inerrante, infalible y nunca se equivoca. La fe hace que pasemos las pruebas. Es la fe la que permite que pasemos las pruebas. Entonces vemos que Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas. Lo vemos ahí en Génesis con Abraham. Pero Dios todo lo hace con un propósito santo. No hay un despropósito en nada. La Escritura dice que todas las cosas para un creyente nos ayuda bien. Todo tiene un propósito importante en nuestras vidas. ¿Qué dice Santiago 1:2? Vayan conmigo a Santiago 1:2. Santiago 1:2 nos recuerda algo. Que bien sea bien como nos lo dice Job, como nos lo dice Pablo, como nos lo dice Abraham. Ahí en Santiago 1:2, mire lo que dice.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la aflicción? ¿Cuál es la perspectiva correcta al despedir a dos padres, dos abuelos hoy? Pastor, ¿no llorar? No, no. No estoy diciendo que no tenga duelo. Estoy diciendo que la perspectiva correcta es que tenga gozo en las diversas, cuando nos andemos en diversas pruebas. Que no permitamos que el duelo nos angustie, nos acabe, nos inunde de tristeza, de depresión, de desesperanza. Hay un duelo, hay un dolor, una despedida, pero con una esperanza eterna. Esa es la diferencia. Ahora, ¿quién no quiere todo perfecto? Claro. ¿Quién quiere que no pase nada? Pero por supuesto. Pero Santiago dice que tenemos gozo cuando nos andemos en diversas pruebas. Ahora, mire la palabra. Sumo gozo cuando se hallen diversas. No está diciendo cuando estés en la prueba singular. Significa que va a venir una tras otra, tras otra, tras otra. Pastor, ¿pero por qué? Si yo amo a Dios, yo sigo a Dios, Abraham también. Y yo temo a Dios, Abraham también. Y yo soy justo, igual Job. Y yo predico tu palabra, igual Pablo. Y todos tuvieron que pasar por el sufrimiento, la aflicción. Y bien dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No va a ser una ni dos, sino muchas al transcurrir de nuestras vidas. ¿Qué dice Juan 16:33? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a tener aflicciones. No hay nada que hacer. Eso hace parte de la vida y de las pruebas de la vida. Hay una frase de un puritano de 1600 muy interesante que encontré en el estudio que se llama Tomás Manto. Y Tomás Manto dice algo así muy interesante a los que les gusta la historia. Y en el año 1600 es un predicador poderosísimo allí en Inglaterra. Mire lo que dice, lo voy a leer. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Es parte de la vida las pruebas, hermanos. No hay nada que hacer. Tienen que llegar y van a llegar. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Vamos a pasar por ahí? Valle de sombra y muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Las aflicciones son parte de la vida, pero la confianza en Dios es la perspectiva correcta para ver a través de ellas el propósito de Dios, el plan de Dios y las bendiciones de Dios. Quiero regalarle 5 propósitos rápido esta mañana. Me quedan 15 minuticos para usted y espero que no pierda el contacto, que esté conmigo esta mañana, que no se me distraiga, porque venimos en la recta final. Como las pruebas o las varias pruebas tiene varios propósitos. Cuando vengan las pruebas en su vida, hágase las siguientes preguntas que le voy a hacer esta mañana. Las pruebas vienen con varios propósitos. Número 1, el propósito número 1 de las pruebas es probar la fortaleza de nuestra fe. Es decir, ver qué calidad de fe tenemos. Probar la fortaleza de nuestra fe. Hacer un inventario espiritual. Y voy a hacer una diferencia sencilla. ¿Cómo es nuestra fe? Una fe débil es que dice, y levanta usted el puño y dice, Señor, ¿y por qué? Y enojado, y qué ansiedad. Eso es una fe débil. Pero cuando usted dice, descansa en el Señor y deja su carga en el Señor y se regocija en el Señor y Dios muestra la manera de salir, es una fe fuerte. Las pruebas vienen con el propósito de probar la calidad de su fe. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo es el inventario de su fe? ¿Una fe débil o fuerte? Haga un inventario. Usted levanta su puño o adora a Dios. Entonces, cuando venga la aflicción, cuando Dios lo pruebe, viene a probar la calidad de su fe. En Habacuc, en el último capítulo de Habacuc, cuando Habacuc escribe, dice, así si la higuera se acabara y los rebaños se acaben, aún así, cuando todo se termine, yo aún así adoraré al Señor, dice Habacuc. No importa que pierda todo.
Mi fe es inquebrantable. Las pruebas vendrán con el propósito de hacer una fe fuerte, de templarla a través del fuego de la aflicción. Segundo, las pruebas también vienen con el propósito de humillarnos. Duro, ¿cierto? A veces voy a hablarlo desde dos perspectivas. Número uno, cuando somos creyentes sobrados, no, yo soy creyente, soy salvo. Dios tiene que traer pruebas para bajarnos un poquito esa espiritualidad orgullosa y ponernos en el sitio correcto. ¿Sabe quién nos dio ejemplo de eso? Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, y Dios puso un aguijón en mi carne? ¿Para qué? Y me abofetea. ¿Para qué? Para que yo no me exalte. Porque yo soy Pablo, el que fue al tercer cielo, hizo milagros, maravillas, predica el evangelio, va a los gentiles. Y Pablo dice, Dios me dio un aguijón para que me mantenga en el puesto correcto de humildad. Entonces, las aflicciones, así como el aguijón en la carne, la aflicción que tenía Pablo era para mantener humilde en el servicio del Señor. Y a veces tienen que llegar pruebas de esa manera para decirte, espera, se te subió un poquito a la cabeza el poder, bájate. Pero también no quiero hablar de la otra perspectiva. También las pruebas vienen para humillarnos, es decir, para crear dependencia. Y a veces andamos en la vida como todo va muy bien y el trabajo, pero Dios, ¿para qué? Alguna vez yo hablaba con alguien y me decía, pero no me dijo pastor, me dijo Mauricio, pero yo tengo trabajo, tengo una buena prepagada, tengo en mi casa, tengo una pensión. Y Dios, ¿cómo para qué? No lo necesito. Bueno, a veces tendrán que entregar las aflicciones para humillarnos y ver que tenemos que aprender a depender de Dios y a aprender a orar. Dios tiene que bajarnos y ponernos de rodillas en los momentos en que menospreciamos su gracia y su amor. También para qué sirven las pruebas, para alejarnos de las cosas mundanas. Las cosas del mundo nos atraen y creemos que nos satisfacen, pero no es cierto. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios. A veces las cosas del mundo nos atraen más, nos involucran más, y Dios tiene que traer aflicciones para acercarnos a Él. Y vemos que en las cosas que tenemos, en el carro que tenemos, en el apartamento que tenemos, no resuelve nuestra aflicción. ¿Quién resuelve nuestra aflicción? ¿El dinero que hay en el banco? ¿La pensión que yo tengo? En absoluto. Yo solo puedo arreglar la aflicción cuando me acerco a Dios. Por eso las aflicciones vienen para alejarnos de las cosas mundanas y permitir buscar las cosas espirituales. No busquemos recursos humanos para resolver nuestras aflicciones, busquemos lo espiritual. También a veces, bien lo dice la Escritura, que nosotros también recibimos las aflicciones con otro propósito, para tener una esperanza eterna. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, usted no ha escuchado esta frase, yo me quiero ir al cielo ya, o yo quiero ya irme con mi Señor. ¿No ha escuchado eso de muchos creyentes? Y bueno, yo alguna vez escuché, alguien decía, ¿cómo se le ocurre decir eso? Eso es malo. Yo me quedé pensando y digo, bueno, ¿será tan malo? A través del tiempo de experiencia pastoral y a través de todos los estudios, y hoy con esta parte del estudio, las aflicciones traen en eso esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quedarnos en este mundo? No, somos peregrinos. Recuerden, nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Dios está preparando un lugar para nosotros. Cuando vienen las aflicciones, nos da una esperanza eterna de querer ir al cielo y estar pendiente por lo eterno. El cielo es dulce y mi deseo es el cielo. Y cada vez que venga una aflicción, diga, oh Señor, qué duro, pero eso me anima a que yo quiero irme contigo. Quiero dejar este valle de sombra y de muerte. Quiero dejar este momento difícil de mi vida. Señor, toma, llévame en tu gracia. ¿Es malo? No. Las aflicciones traen una esperanza eterna y una forma de ver las cosas diferentes. Mira lo que dice 2 de Corintios. ¿Cómo lo veía Pablo? Entonces, eso reafirma lo que yo tenía en mi corazón cuando Pablo lo dice de esta manera. Mire lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 5. Vayan, amigo. Ahí. 2 de Corintios, capítulo 5. Ok. Versículo
Uno, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la esperanza eterna. Y mira el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Oh, yo me quiero ir al cielo. Yo estoy sufriendo muchas penalidades acá, tengo problemas, tengo persecuciones, me han apedreado, casi me matan, casi me ahogo, me metieron en la cárcel, pero lo que yo más deseo es la gloria, irme con el Señor. Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, que es mucho mejor estar con Cristo. Esa es la actitud y la perspectiva correcta que Pablo nos da. Por eso los momentos difíciles de la vida nos traen una esperanza eterna. Quinto, las aflicciones de la vida tienen otro propósito. Revela lo que realmente amamos. Revela realmente lo que más amamos. ¿Abraham amaba a su hijo? Sí. Pero Dios, ¿qué le dijo? Dame tu hijo. Voy a decir algo, si hay algo que usted ama más que a Dios, Dios se lo va a quitar. Así hizo con Abraham. ¿Qué le dijo? Dame tu único hijo, al hijo que ¿qué? Amas. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo amar a los hijos. El problema es cuando yo los amo más que a Dios. Por eso revela realmente lo que amamos. Vendrá una aflicción para saber si realmente, como dijo Dios a Abraham, ahora sé que tú me temes, que tú me amas. Y Dios quitará lo que está más cercano a nuestras vidas, porque Dios merece toda nuestra honra y gloria. Abraham amaba a Dios más que a su hijo, y lo iba a demostrar, y lo iba a degollar, y lo iba a sacrificar. Usted no ha escuchado esa frase, y lo he escuchado, y no digo que sea malo. Yo adoro a mis hijos. Es bueno amar a nuestros hijos, pero si ellos están por encima de Dios, no es la perspectiva correcta. Y vendrá un día en que venga la aflicción. Y si usted no tiene el lugar que le corresponde a Dios, será una prueba muy difícil de superar. Porque eso revela lo que realmente amamos. Las aflicciones vendrán a su vida para revelar qué hay en su corazón. ¿Usted ama a Dios o ama a sus hijos, su esposa? ¿En qué orden está su vida? Sexto, trae otro propósito las aflicciones, valorar las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan cuando Abraham dice Dios proveerá, Jehová Jireh? Pues las aflicciones van a tener provisión. Siempre el Señor hay un plan, nunca nos va a dejar solos. Dios traerá cosas hermosas. Si obedecemos en la prueba, habrá bendición. Óigalo, si obedecemos en la prueba, habrá bendición. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció en la prueba y ¿qué vino? Bendición. Apareció un carnero, un plan y una bendición. Jehová Jireh, y dice que de en adelante se conoció el monte como Jehová que provee, y Dios proveyó. Las pruebas también y la aflicción tienen un propósito de valorar las bendiciones de Dios. Séptimo, ¿para qué sirve también? Tienen un propósito para capacitarnos para ayudar a otros. Es muy interesante. Cuando nosotros pasamos por varios valles de aflicción, cuando tengamos que alentar a otros, va a ser mucho más fácil. Y las aflicciones tienen que venir como un entrenamiento en nuestras vidas para tener la palabra correcta, el momento correcto, la forma correcta y la forma bíblica en que podemos llegar al corazón de otro cuando está dolido y quebrantado. ¿Recuerdan la escena cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearlos y tú me vas a negar? Y Pedro lo niega 3 veces, pero el Señor dice lo siguiente, le dice, pero cuando pase eso, tú vuelves y fortalece a tus hermanos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Mira, vas a pasar por un momento difícil, pero eso te va a servir para consolar a otros cuando estén en la misma situación, cuando estén enfrentados a confesarme ante el mundo y ser testigos. Entonces te va a capacitar para ayudar a otros. La aflicción me permite ser entrenado. Octavo, también me ayuda a desarrollar mi fe. La primera era para ver la calidad de fe, pero esta es para desarrollar. ¿Qué significa? Entre más aflicciones, mis músculos espirituales mejoran. Y eso significa que entre más pruebas, más crezco. Entre más crezco, tengo más fuerza de fe.
Entre más fuerza de fe, soy más útil, y entre más útil, soy más usado. Voy a dar una frase de Tomás Manto, el puritano. Me encantó cuando leí todo el tratado de unas cosas. Dice lo siguiente en cuanto a desarrollar fortaleza perseverante. Tenemos que desarrollar fe que crezca, que se fortalezca. Y cada prueba, mire, dígalo de esa manera. Vea la perspectiva. Cada vez que venga una prueba, gracias, Señor, porque esto me hace más fuerte. Y viene otra, y gracias, Señor, porque esto fortalece mi vida y me hace crecer y me da más fuerza y más valor y veo una eternidad maravillosa en ti. Y cada vez que venga dice, Señor, soy más útil para ti y quiero servirte más y quiero lograr más y quiero ser más usado porque cada aflicción me hace mejor como creyente. Tomás Manto dijo lo siguiente, el valor de un soldado nunca es conocido en tiempo de paz. El valor de un soldado nunca es conocido en tiempo de paz. El valor de un creyente se conoce en medio de las aflicciones. Y cuando alguien venga y le diga, pero usted no va a la iglesia, usted no es creyente, usted no es salvo, usted no es evangélico, cristiano, ¿por qué sufre tanto? Porque el valor de un soldado no se conoce en tiempo de paz. El valor de un creyente se conoce de batalla en batalla, en batalla, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Gracias a Dios por sus aflicciones en nuestras vidas. Gracias a Dios por su vida que ha desarrollado en nosotros. Dice la Escritura que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sabe qué es sufrir. Él sabe que fue ser perseguido, amenazado, golpeado, flagelado. Jesús sabe qué es el dolor del abandono y la traición. Jesús entendió todo lo que es el dolor de la ausencia de sus amigos en el huerto de Getsemaní. Jesús sabe qué es la aflicción y los momentos más difíciles de la vida. Hoy mi invitación, no sé cuál sea su prueba, no sé cuál sea su momento difícil de su vida hoy. Yo solo le puedo decir que la respuesta es Jesucristo. Y decirle que Él le dará una nueva perspectiva cuando vengan los momentos difíciles de aflicción en su vida. Y solo quiero decirle que le reciba en su corazón, por fe, como Abraham. Confía en Él. Y hágale su Señor y su Salvador como hizo Abraham. Ahora sé que tú me temes, ahora yo sé que tú soy tu Dios. Y ábrale su corazón y ahora camine por fe y no por vista, como hizo Abraham, hacia una eternidad maravillosa. Yo quisiera que usted resuelva la pregunta más difícil de la vida hoy. Y la pregunta más difícil es, no, ¿cómo voy a salir de esta aflicción, pastor? ¿Cómo voy a superar la muerte de mis padres? No. Esa no es la pregunta más difícil que tiene que plantearse hoy. Su pregunta es, ¿y dónde voy a pasar la eternidad? Solo hay un camino. Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta a su aflicción, a su dolor, a su desesperanza es confiar en Jesucristo, entregar su vida y permitirle andar por fe y no por vista. Permita que Dios tome su corazón, tome su vida y le encamina a una eternidad maravillosa, a una esperanza eterna, cuán dulce es el cielo. ¿Pastor, hay cielo? Sí. ¿Hay infierno? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios lo habla en su palabra. Y todo lo que está escrito ha sido inerrante e infalible. La palabra de Dios nadie la ha podido contradecir y nadie la contradecirá porque es palabra de Dios eterna y maravillosa. Si usted ha comprendido hoy y ha visto esta historia de Abraham y nunca la había escuchado, hoy un hombre nos deja un llamado especial y nos invita a confiar de todo corazón en un Dios maravilloso. Incomprensible en algunas cosas, por supuesto. ¿Pero creíble en todo? Claro que sí. Dios siempre cumple sus promesas. Allí con sus ojos cerrados esta mañana, si usted quiere acompañarme, quiero dar un abrazo especial a todas las familias que me acompañaron. Gracias por su asistencia, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con cada una de las familias. Mercedes, un
un saludo especial para ti, para tus hermanos, para tu mamita, en acompañarles en todo esto. Y gracias, familia Benavides, por acompañarnos esta mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas, a sus hogares y poderles transmitir no mi pensamiento, la palabra de Dios en aliento verdadero. Y permítanos decirle que Dios es un Dios de amor y misericordia. Las aflicciones, Dios no busca hacernos daño. Los momentos de Dios y las aflicciones buscan ser en nuestras vidas fortaleza, edificación y buscar propósitos y planes y bendiciones de Dios. Sonia, que Dios te bendiga también con tu familia. Sé que son una familia un poco más pequeña, a tu hermana, sé también de sus dificultades, tu mami igualmente, pero sabemos del amor que Dios tuvo con ella y con tu papi al conocer a Cristo tantos años, el de servir y adorar al Señor. Y que vean con la esperanza que hoy hemos aprendido que en medio de la aflicción Dios tiene promesas maravillosas y nos permite fortalecer nuestra fe y hablar y ver una eternidad maravillosa. Así como Abraham tuvo la fe de que Dios resucitaría a su hijo Isaac, nosotros también volveremos a ver a nuestros seres queridos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y allí en el cielo, en las nubes, el Señor nos recibirá. Yo os deseo de todo corazón, gracias a ti también, Sonia, por permitirnos entrar esta mañana, por estar en tu familia, por estar en este tiempo difícil, porque ha sido un año de pérdida de muchos. He perdido a 5 compañeros de trabajo. Y cada vez que llegamos al trabajo encontramos noticias fuertes, experiencias difíciles. Y digo, Señor, ayúdame a tener la fe que tuvo Abraham. Son tiempos muy difíciles, pero si no descansamos en Dios, será imposible superar este tiempo de nuestras vidas. La fe nos permitirá superar la aflicción. Caminemos por fe y no por vista. Familia, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por estar conmigo. Gracias por abrazar a estas familias en momentos difíciles. Gracias por estar en nosotros. Agradezco infinitamente a Alvarito que está conmigo esta mañana. Álvaro es una persona que yo estimo mucho en mi corazón. Le amo en el Señor. Él sabe que yo le amo en el Señor. Estimo y le estimo profundamente. Y lo digo con todo el corazón. Se lo he dicho a Alvarito, con todo mi corazón. Yo quiero verte en el cielo conmigo. Yo quiero verte conmigo y quiero esa amistad que tenemos aquí en la tierra, hacerla eterna en el cielo. Ese es mi deseo, Álvaro. Y te lo digo con todo mi corazón y con todo mi anhelo de pastor. Y a cada uno de ustedes, los 85 conectados que tengo hoy, quiero verlos en el cielo. No tengo otro deseo, no tengo otro anhelo, sino que este valle de sombra y de muerte pase y veamos una eternidad magnífica con el Señor. Olvidemos, dice la Biblia, que allá no habrá lloro, ni dolor, ni enfermedad. Volveremos al principio de Génesis, el Edén, el reino de Dios maravilloso. Lo que Dios planeó, volverá a hacerlo. ¿Sí saben? ¿Lo entienden? Volveremos a estar con el Señor por siempre. Y no habrá más dolor, ni enfermedad. Y la muerte será ya totalmente desaparecida y vencida. Amado Padre, esta mañana yo pido por los que me han escuchado y han entendido, Señor, hoy a través del Espíritu Santo, que sean convertidos y convencidos de pecado, justicia y juicio. Somos pecadores, no tenemos opción para el cielo. Nuestras justicias, el ser bueno, el ser religioso, el ser intelectual, el ser un buen padre, no me lleva al cielo. Convéncenos, Señor, de pecado, justicia y de juicio, porque algún día te enfrentaremos. Así no creamos en ti, un día te veremos y creeremos. Nada que hacer. Hoy quiero dar la oportunidad de que cada uno de los que me escuchan puedan decir, Señor, soy pecador. No sé cómo llegar al cielo, pero hoy, Señor, he entendido que el único camino eres tú, la respuesta a mis dolores, a mis aflicciones, a mi desesperanza, a los momentos difíciles de mi vida, a la ausencia de mis seres queridos, a la compañía que necesito de mi abuelo, de mi esposo, de mi padre, eres tú, Señor. Tú llenas todo ese espacio y quiero recibirte en mi corazón y hacerte mi Señor y mi Salvador. Y decirte, Señor, que de aquí en adelante tú tomes el control de mi vida. Y así como Abraham, heme aquí, Señor.
¿Qué quieres que haga? Porque sé que hay un propósito, hay un plan y hay una bendición para mí en lo que pongas en los años de mi vida. Lo pido en tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga en este tiempo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y en su dolor, Jesucristo es la respuesta a nuestras vidas.